Hola parchadores, ¿cómo están? Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, síganos en nuestras redes sociales porque satisfacemos a todos. Si ustedes quieren que yo entreviste a un actor, a un cantante, pues escríbanos aquí en mis redes sociales para que no se pierdan más capítulos de Parchando con Sebas. Hoy les tenemos a un magnífico actor, más que actor es un excelente influenciador de TikToker e Instagram. Él ha actuado en diversas producciones como El último matrimonio feliz, Popland, Siempre bruja, Chichipatos, La nocturna, Las Vegas, Mamá al volante, El hostal, El Managerman, La lucha improbando, entre otros. Si quieren saber más de este excelente artista, prendan sus televisores, sus computadores, sus smartphones, sus tablets, sus portátiles, porque el show de Parchando con Sebas va a comenzar y disfrútenlo al máximo. Buenas, vengan, tiktokeros, vengan, vean el video del man que dice que quiere comerse unos deliciosos slowlies con Language y Latin Music. Oh, esto no es el man que actúa de ranchero en una serie de Netflix que le dicen el ñatortus. Oh, no, hoy me voy a ver con este gran actor e influenciador. Les presentamos al gran actor e influenciador colombiano Viacini Segura, más conocido como Viaso. Hola. ¿Cómo vas? Gracias, buen influenciador. Así es. Mi querido Viaso, bienvenido a Parchando con Sebas, que esta es tu casa y ya eres miembro de esta familia, amigos. Gracias, qué gusto, casi no la logramos, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y lo vamos a disfrutar al máximo. Tú naciste en Bogotá el 21 de junio de 1982. ¿Es verdad que cuando eras niño hacías reír a tus papás y a tus hermanos con tus chistes y cuentos graciosos? Cuéntanos con más detalles esa historia y en qué momento de tu vida empezaste a tener ese cosquilleo por la actuación. Creo que lo tuviste en el colegio. Sí, correcto. Muy bien la fecha, nací en un día de solsticio y siempre me gustó. Yo creo que yo le agradezco este impulso a mi mamá y a mi papá. Ellos son artistas empíricos, pero digamos que mi mamá siempre nos impulsó a movernos, a hacer, siempre estuvo ahí pendiente de nosotros. Mi papá me acuerdo que tenía una cámara de esas Handycam y pues tuvimos la época del racionamiento, que eso fue a principios de los 90, donde teníamos mucho tiempo libre porque si nos pegábamos a la televisión o a lo que fuera no podíamos porque no había luz. Entonces me acuerdo que mi mamá cargaba la cámara, la ponía a cargar en las mañanas y cuando llegaba al racionamiento nos ponía en la sala de la casa a mi hermano y a mí a jugar. Entonces nosotros nos disfrazábamos, nosotros nos pintábamos la cara y empezábamos a hacer lo que se nos ocurriera. Poníamos música, hacíamos fonomímica y empezamos a hacer lo que se nos ocurriera sin tener una meta de por qué era por pasar el tiempo. Y nos reíamos, nos divertíamos y siempre ese payasito estuvo ahí muy latente y muy juguetón, muy tranquilo, sin ninguna pretensión. Y bueno, llegamos al colegio, entonces en el colegio yo me di cuenta que podía hacer reír a los demás y pues me gustaba que se rieran de mí y conmigo, que es lo más importante. Entonces ahí conocí el teatro, en un escenario me di cuenta que era feliz, que me gustaba estar ahí, que me gustaba, siempre hablo de esta palabra, se va a repetir mucho, pero era jugar. Y me gustaba mucho estar ahí jugando. Y bueno, pues ya cuando me tenía que decidir que tenía que estudiar, pues yo le dije a mis papás, creo que a mí me gusta es actuar. No sé si eso se estudia o no, pero eso es lo que a mí me gusta. Y ellos, muy valientes ellos, también les agradezco la confianza infinita y creo que vieron en mí algo que yo medio veía, pero ellos lo vieron muy claramente y me dijeron, usted está es para eso, vaya, fórmese y pues si lo hace feliz, seguramente le saldrán las cosas. Y entonces, gracias al apoyo de ellos, pude estudiarlo profesionalmente y bueno, ya esa fue una etapa, ya la otra fue formarme, aprender, saber qué era qué cosa y cada cosa, pero digamos que toda esa primera etapa fui muy apoyado por mis padres, por mi mamá, que siempre le agradeceré y le agradezco porque ella fue como muy insistente en el tema que
que teníamos como una venita, como algo que ella veía para que nosotros jugáramos. Mi hermano terminó siendo músico y yo pues me fui por el lado de la actuación. Tengo una hermana pequeña que llegó mucho tiempo después y bueno, ella también es actriz, pero ella lo encontró por otro lado, seguramente viéndonos a nosotros, sus hermanos mayores. Entonces, esa energía artística que había en la casa, que había en la cuna, fue el origen y las bases para que yo me dedicara a esto y que lo disfrutara tanto, porque aparte de mis hijas y de mi familia, no hay nada que me haga más feliz que estar en un escenario compartiendo pues lo que he aprendido. Uy, qué bacano que tus papás te apoyaron en estudiar actuación, porque hay uno que otros, no todos, que son un poco retrógrados, que ellos deciden lo que va a ser su hijo, pero esta vez, gracias a Dios, tuviste la oportunidad de tener unos excelentes papás que te dieron gusto en todo, y eso es lo más importante, mijo, sí señor. Sí, yo creo que cuando uno comparte con estudiantes de actuación o gente que se está metiendo a esto, siempre les pregunto por qué lo hacen, ¿no? Debe haber una razón especial. Y me gusta cuando no sabe, porque me pasó lo mismo, no sabía muy bien por qué lo hacía, pero sí creo que le generaba la confianza a mis padres, porque creo que es eso, ellos vieron que realmente yo estaba en un lugar seguro. Yo creo que a veces los padres que les da un poco apoyar a sus hijos en el arte es porque les da miedo de que vayan a fracasar, que es un mundo muy difícil, que hay mucha competencia o que terminen en malos pasos y terminen utilizando esa energía creadora en otras cosas. Entonces yo pienso que el mejor consejo que yo les doy a ellos también, a los chicos, es como demuéstrenle que eso es lo que ustedes quieren hacer en la vida de verdad, a sus 14, 15, 16, yo sé, están muy pequeños, pero si ustedes muestran con seguridad que eso es lo que van a hacer y que se van a comprometer a ello, muy seguramente los papás van a decir, hombre, ¿cómo no vamos a apoyar algo que los hace felices? Eso fue lo que hicieron mis papás conmigo y yo se los agradeceré toda la vida. Así es, mi hermano, sí, señor. De los recuerdos hermosos que tuviste en la niñez, ¿cuál te ha gustado más? Por ejemplo, jugar fútbol o tener esos juguetes que jugabas con tus familiares y con tus amigos. Dinos eso. Y los parchadores quieren saber sobre el origen de tu nombre, o sea, Okay. Yacini. Bueno, voy a comenzar por el nombre porque eso comenzó desde antes y luego mi mamá pensó que yo iba a ser una niña. Entonces ella me tenía un nombre que se llamaba Tabata. Ella le gustaba mucho las series, la televisión, mira, yo terminé en eso, pero ella era muy fan de eso, entonces ella veía todos los programas, el Jet Set, las entrevistas, compraba las revistas, siempre sabía, aún sabe qué está pasando con todos los actores y artistas del mundo. Y pues ella dijo, no, yo quiero que mi hijo, en ese momento hija, tenga un nombre muy artístico, y Tabata era la hija de Sabrina, un programa que se llamaba Hechizada. Bueno, salí niño, no sabía qué hacer, no se lo esperaba, y cogí una revista del Jet Set, de esa época, del 82 estamos hablando, y empezó a mirar cuál era el nombre que más le sonaba. Ella decía que quería un nombre musical, artístico, y vio David Biasini, lo vi en una revista, y dijo, esto me gusta, David Biasini. A ella le resonó, las mamás, ¿no? Le resonó eso en la cabeza, y dijo, pero si yo le pongo David Biasini, lo van a decir David. Entonces yo mejor le pongo Biasini, David, mi segundo nombre es David, hay mucha gente que lo sabe, para que le digan por su primer nombre. Y yo siempre me presenté como Biasini, que realmente es un apellido. Biasini es un apellido italiano. Mucha gente me preguntaba si era mi apellido, que si era mi nombre artístico. No, ese es mi nombre, Biasini. Y después, cuando llegó el internet, yo me puse a investigar, bueno, ¿cuál es el origen de ese apellido? Me parece curioso porque es chévere saber qué significa su nombre. Y ese apellido viene el origen es como hombre blanco pequeño. Entonces, pues yo soy uno pequeño, gran hombre. Y bueno, pues mi mamá ahí latinó. Biasini en el colegio, la gente a veces le costaba un poco aprendérselo, me llamaron de muchas formas, me decían lo que se les ocurría. Entonces, como que había gente que, para no decirlo completamente, me decía Biasi. Y una vez jugando fútbol, que era una de mis pasiones, aparte de lo artístico, yo dije, voy a ponerme un nombre, pues, más como que sea afín al fútbol, en vez de Biasi, Biaso. Entonces la gente me decía, Biaso, y me la pasaba. Entonces ahí nace el Biaso, que es como una
minimización del Biasini. Y bueno, ahora la gente me conoce mucho por Biaso, porque pues al final en las redes y la gente me conoce como Biaso. Una de mis pasiones siempre fue el fútbol. Yo quería jugar fútbol. Creo que como un gran porcentaje de los niños, ahora niñas, incluso mi hija, les encantaba el fútbol y yo era uno de ellos y pues era el deporte más fácil de jugar. O sea, un balón y 28 chinos ahí corriendo detrás del balón. Y entonces yo siempre era un juego fácil de hacer. En mi época uno podía salir al parque, creo que ahora también, pero pues era en la época en que las cuadras las cerraban, entonces uno podía salir a la calle y jugar hasta las 11, 12 de la noche fútbol y no paraba. Entonces me imaginaba las jugadas, me las soñaba, quería ser futbolista, no lo hacía mal. Pero entonces ya después en el colegio jugué y todo esto, entonces era una gran pasión jugar fútbol, ver mucho cine. Digamos que siendo tan niño, pues uno veía películas de niño, obviamente, de animados y eso, pero fui llegando a las películas de Chaplin, eso me llevó a Los Tres Chiflados, eso me llevó a Cantinflas, y he preguntado, pero no sé si sea tan común, pero desde muy niño también vi eso que te estoy diciendo. Lo daban en el Canal 11 en esa época. Entonces me acuerdo que los viernes daban un corto de Chaplin, un capítulo de Los Tres Chiflados, y un partido de la primera división del fútbol argentino. Lo daban, pero obviamente en diferido. Pero para mí el viernes era eso. Llegaba a las 6 de la tarde y empezaba a ver Chaplin, Los Tres Chiflados y el partido de fútbol de la época. Yo sin conocer los jugadores, simplemente me gustaba el deporte y empecé a verlo. Obviamente cuando jugaba a Colombia y eso pues era otra cosa. Pero ahí vi como que esas eran las cosas que más me gustaban. Obviamente fui un niño de videojuegos, pero normal. Mi juguete favorito era una tortuga ninja que yo adoraba y pues obviamente jugaba, pero pues que se resalte de esa época, ahora que lo reviso hacia atrás, eran esas cosas: el fútbol, el cine cómico y bueno, pues ahí pasó la niñez y la adolescencia. Uno veía las películas de Chaplin, que era el cine mudo, y uno lloraba de la risa, y también escuchando a Los Tres Chiflados. Uy, Las Tortugas Ninja era un programa espectacular. Yo vi la película y yo vi los dibujos animados a Leonardo, a Donatello y Rafael y Leonardo, que eran grandes artistas italianos de la época del Renacimiento. Tal cual. Yo creo que Las Tortugas Ninjas fue para mi generación muy, muy importante. Sé que han hecho remakes y han vuelto a hacer películas, pero en ese momento era todo. Las Tortugas Ninjas. Yo me identificaba con Rafael, que era como el más rebeldoso. Ese era el que a mí me gustaba y recuerdo mucho un muñeco y recuerdo mucho una fotografía. A mí me iba bien como la ortografía en español. Creo que para la época y para la edad tenía buena ortografía. Y me acuerdo que hicieron un concurso de ortografía en el curso y gané. Y la profesora de premio me dio una foto de una tortuga ninja que ella le había tomado en un viaje que ella tuvo a Estados Unidos, pero para mí esa foto la tuve durante mucho tiempo, muchos años, porque era como un logro. Y aparte estaba la tortuga ninja, entonces, es más, mira, no había recordado esa foto hasta este momento, llevaba mucho tiempo sin pensar en ella, pero yo tuve esa foto pegada detrás de la puerta de mi cuarto y siempre la veía y decía, wow, creo que nunca había ganado nada. Te formaste como actor en la SAP, que es la Academia Superior de Bellas Artes de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. De los conceptos que aprendiste cuando estudiaste artes escénicas, ¿los has aplicado para las actuaciones que has hecho en las producciones cinematográficas, en la pantalla chica y en el teatro? Claro, es Academia Superior de Artes de Bogotá. Ahora en este momento es Facultad de Artes de la Universidad Distrital, lo cual hace que pueda permanecer mucho tiempo más. Y estoy muy orgulloso de ser egresado de ahí. Tuvimos una formación muy completa. Era una escuela donde te enseñan artes escénicas. Yo escogí énfasis en actuación, porque también hay énfasis en dirección o énfasis en arte danzario. Y yo escogí actuación porque, como dije, quería formarme y profesionalizarme desde lo que me gustaba tanto hacer. Y el teatro me ha dado todas las herramientas que tú quieras. Obviamente cuando yo empecé en audiovisual, que fue en una novela, pues tuve que aprender el lenguaje de las luces, de las cámaras, del micrófono, cosas que eran diferentes.
pero en sí la herramienta de la actuación y la herramienta para ser actor me la dio y me la seguirá dando el teatro. Que el teatro te exige el cuerpo, te exige la voz, te exige la creatividad. Y cuando digo te exige es porque está ahí, siempre pidiéndote más. Te vas a tu zona de confort y te saca de una. Entonces, estoy muy feliz y orgulloso de poder tener esa formación, aun cuando tengo varios amigos, colegas y amigas colegas que se han formado desde la pantalla, incluso los inicios de la que soy mi esposa, también ella empezó en audiovisual y luego hizo un énfasis en teatro y pudo mezclar esos dos lenguajes, que es lo que hacemos nosotros. Pero como actor uno tiene pues unas herramientas básicas que entre más las trabajes, esas herramientas básicas te van a poder sostener en lo que tú quieras. Cine, televisión, series web, teatros, presentarte en un teatro con 5, 10, 15 personas, 40 personas, hasta presentarte en uno que es de 3.000, o que hagas una película que llega a millones de personas. Entonces, tú haces las herramientas que hayas adquirido en tu proceso de formación. Muchos actores jóvenes quieren ya salir de televisión y no aprovechan ese espacio de formación, el cual me parece que entre mejor lo aproveches, más te vas a sostener a través de los años. Así es. Hace 2 años y el año antepasado entrevisté a tu colega actor Cristian Villamil, que también es egresado de la TAP, y él me contó que cuando les ponían a hacer las tareas, ellos no lo hacían en la casa, sino directamente en la escuela. Ellos ensayaban horas y horas. Me imagino que a ti te tocó eso. Claro, de hecho con Cristian hemos hecho algunas obras. Alcanzamos a hacer una en la escuela porque él estaba 1 o 2 años antes que yo, o sea, después de mí. Entonces éramos como de la misma generación. Incluso hay muchos que ahorita están haciendo su trabajo muy bien, que vienen de la escuela. Y era muy chévere porque realmente, a diferencia de otras carreras, tú no podías ir a estudiar solo en la casa porque el teatro se hace en equipo. Tú tenías que llegar ya estudiado, pero aparte de estudiado tenías que conformar la escena o el ejercicio con tus compañeros. Es muy difícil hacer teatro si no se trabaja en equipo, porque es la base, ¿cierto? Entonces tú necesitas un director, necesitas unos compañeros de escena. Es más, hasta si haces un monólogo que se supone que estás tú solo en escena, necesitas alguien que esté detrás guiándote, alguien que te haga las luces, alguien que te haga el sonido. Tú no puedes trabajar solo. Hay gente que cree que sí, pero es muy difícil. Entonces, siempre el trabajo lo hicimos en equipo, lo cual te ayuda a ti también a entender los puntos de vista de los demás, y ojalá haya un buen director que te guíe y puedan conseguir, entonces, digamos, el objetivo. Entonces, digamos que siempre para nosotros fue la ASAP una casa. O sea, llegábamos a las 6:30 algunas veces, 7 de la mañana, y nos íbamos 9, 10 de la noche, porque teníamos clase hasta las 2, 3 de la tarde, y nada, salías de clase a ensayar, y salías de un ensayo a otro ensayo, y luego de otro ensayo a otro ensayo. Entonces, permanecías más tiempo en la academia que en tu casa. Mucha gente se quedaba a dormir ahí. No sé si hoy en día eso lo hagan, pero en la época mucha gente tenía y se llevaba un sleeping y pasaba pues el celador cerrando los salones y se metían por ahí detrás de una cortina a dormir. Y por la mañana se levantaban súper temprano y se bañaban en el baño de la academia, porque pues había mucha gente que vivía muy lejos. Gente que vivía, por ejemplo, la academia queda en el centro de Bogotá, y había gente que vivía en Bosa, en Soacha, otros vivían en Suba, en Chía. Entonces les quedaba más fácil quedarse ahí que irse a la casa, porque era casi tiempo completo estando en la academia. Muy exigente también estar ahí presente en eso. Para lograr el éxito que has tenido a lo largo de tu brillante carrera como actor, una de las principales características es ser buena persona. Cuéntanos cuáles son los otros parámetros para llegar a la cúspide del triunfo de lo que has hecho en tus trabajos actorales. Mucho estudiar, no tanto, la verdad. Yo creo que, a ver, uno como actor tiene una gran tarea, digo, práctica y real, y es que tu trabajo es entender
al ser humano. Digo, entre otras cosas. No es el único. Y tampoco eres psicólogo para que sea una prioridad. Pero sí te vuelves un poco psicólogo, ¿no? Entonces empiezas a entender cómo se comporta el ser humano para poder interpretarlo, ¿no? Hay personajes de todos los estilos, de todas las épocas. Y bueno, tú de alguna forma tienes que interpretar un personaje que parezca real o que por lo menos genere una empatía con el público para que lo puedas convencer. En ese análisis del ser humano, uno empieza a encontrarse que hay de todo y que seguramente el resultado de sus acciones lleva a que ese personaje se comporte de cierta manera. Un ejemplo, el malo, el sicario, por decir cualquier cosa. El sicario es sicario, ¿por qué? No es sicario porque, un día me desperté y quiero matar por plata, no, sino porque tiene una psicología y tiene un camino que lleva a que esa persona tome esas decisiones. Al ser uno estudioso de eso, inevitablemente tiene que estudiarse a uno mismo, tiene que revisarse a uno mismo. Por ahí dicen que el actor es un lienzo en blanco, donde nosotros llegamos a convertirnos en otro. No podemos tener como muchas cargas, sino poder corresponder a ese personaje libre y limpiamente. Entonces en ese proceso yo me empecé a revisar a mí mismo y empecé a encontrar que yo podía hacer cambios que me iban a beneficiar a mi vida, como persona, como ser humano. Y bueno, ahí se mezclan estos dos mundos de alguna forma y empiezan a dar resultados de alguna forma, la interpretación, el personaje que construyes. Hay mucha gente que dice, yo pensé que ese no era usted, lo vi tan distinto, y yo evidentemente no era yo, era el personaje, pero pues yo le prestaba mi cuerpo o mi cara. A veces hay personajes que se parecen mucho a ti y son más fáciles y más divertidos que hacer. Hay otros que requieren más estudio y más análisis. Y bueno, otros que se distancian mucho y entre más se distancia el personaje es mejor. Entonces ahí uno va trabajando en su carrera, en uno como persona y bueno, como uno se manifiesta al mundo desde el ser persona. Entonces a mí me encanta que la gente se tome un tallercito de teatro alguna vez en su vida, así no vaya a ser actor, así no le interese, pero el ejercicio de actuar, de estar en un escenario, de vencer un poco varios miedos, varios traumas también, o sacarlos y darse cuenta. A mí me encanta el teatro porque genera todo eso. Teatro, el clown y la improvisación son 3 tallercitos que se debería tomar alguien alguna vez en su vida y seguro va a descubrir mucho de él o de ella. Muy interesante enfoque, viejo Villazo. Y lo que tú acabas de decir es cierto. El actor es un lienzo en donde tú vas construyendo diversos roles en ti mismo, como el que acabaste de mencionar, el sicario, puede ser también el panadero, el lechero, el banquero, etcétera. Señores, es como la finalidad de ser un actor. Sí, pues yo creo que el actor es actor o actriz. Nos metemos en esto porque estamos buscando. De pronto hay quienes dicen que ser actor es buscar un reconocimiento, tener ese vacío tan grande que necesitas ser aprobado por los demás. Yo creo que sí. De alguna dinámica, tú te pares en un escenario para que te miren, te expones y eso tiene pues un fondo también desde ahí, como necesitas una aprobación, pero cuando vas yendo un poquito más allá, vas descubriendo como cuando uno se sienta frente a un papel en blanco y quiere pintar y tiene 50.000 colores, así yo no sepa pintar, yo pongo un color y qué tal si le pongo otro, y qué tal si le pongo otro, y ahí la creatividad empieza a trabajar, y ese es el trabajo de nosotros todo el tiempo estamos en pos de eso. Yo personalmente siento que es muy responsable, hay que tener una responsabilidad muy grande en este oficio, porque al final estás trabajando como con muchas cosas emocionales y tienes que ser muy cauteloso en eso, muy cauto, muy cuidadoso, porque pues también te puedes ir por el camino que no es, ¿no? Por ahí encontrarte con algo y deprimirte o ausentarte o no poder salir de un personaje. Entonces sí es una tarea con mucha responsabilidad, pero es interesante ser actor. Lo digo desde el punto de vista de esa búsqueda personal. No todos los actores son muy visibles. En mi camino, afortunadamente, he podido
trabajar en audiovisual y en otros espacios que me han vuelto muy visto, por decirlo así. Pero pues eso no es ser actor. Ser actor es una búsqueda personal, lo demás va y viene. Y bueno, al final cuando estamos en un escenario y hay un aplauso, un reconocimiento, eso de que alimenta el alma es real. No comemos de los aplausos, pero sí soñamos de los aplausos. Debutaste en la telenovela El último matrimonio feliz del canal RCN, en donde personificaste a César David Salgar, quien era el hijo de Armando y Margot, interpretados por los grandes actores Diego Vélez y Carmenza Gómez. Él en el fondo no era mala persona, sino que por culpa de la infidelidad de su papá, él empezó a tener un odio enorme y un resentimiento hacia él. Para librarse de ese problema que lo agobiaba mucho, él se fue por el camino fácil, él decidió irse por el camino fácil haciendo paseos millonarios en el taxi que él conducía. Cuéntanos sobre ese personaje. Ese fue el primero que hice en televisión. Hay gente que cree que yo empecé en Francisco el Matemático, no era yo. Pero yo tenía, imagínate, cuando hice ese papel yo tenía 25 años. Parecía de 13, pero eso ya es genética, Entonces, para mí fue un personaje que me enseñó a trabajar frente a una cámara. Yo nunca quise, mientras estaba en la universidad, trabajar en casting para cortometrajes y eso, porque le tenía cierto respeto a... Era mi ego que no me pertenecía trabajar en una cámara porque no quería rechazo, decirlo de alguna forma. En ese momento, entonces, hacer un casting para una novela, quedar y dar casi 2 años grabando con todas las dinámicas, con todas las reglas, con todas las... pues lo nuevo de ese lenguaje audiovisual, pues fue un despertar maravilloso. Fue saber cómo... Y a encontrarme aparte con estas, como bien lo dices, grandes actores que uno siempre había visto en la sala o en el cuarto de su casa y tenerlos ahí al lado, muchos de ellos referentes de la actuación, pues era como una oportunidad no solo de aprender, sino de demostrar lo aprendido. Entonces, yo me acuerdo que yo me decía todos los días, porque pues a mí nadie me conocía y me miraban así, ¿y este quién es? Y yo, pues es que me tiene que conocer, es por mi trabajo, no tiene que ser por otro lado. Y pues todos los días yo decía, tengo que demostrar lo que he aprendido. 5 años allá metido, lunes a sábado, tiene que tener un resultado. Y eso fue lo que hice y me pareció muy chévere, aprendí muchas cosas. La directora de esa novela, me acuerdo, Olga Lucía Rodríguez, me ayudó muchísimo, me guió, me dijo, párate aquí, mira que la cámara, que la luz, que el chicharrón, que... Bueno, cositas que uno ya ahorita las tiene como, no, ya sé cómo es la vuelta, aunque uno nunca deja de aprender, pero en ese momento todo era muy nuevo. Hay una anécdota muy divertida y es que tenía que llorar en una escena, porque, bueno, todos esos dramas que vivía el personaje, y yo entonces empecé a decir, bueno, tengo que cargarme un actor, tengo que encontrar la emoción, tengo que buscarla. Y entonces me dijeron, vamos a grabar. Y yo, un momento, ¿qué? Necesitamos grabar ya, se nos va a ir la luz del día. Y yo, no, es que me estoy cargando. Y me dice la directora, venga para acá. Cogí unas goticas y me dijo, a ver, ahora el ojo. Una gotica, otra gotica. ¡Listo, acción! Y yo empecé a ver cómo salían esas gotas y yo, tengo que actuar que lloro. Claro. Ahí me di cuenta que actuar era una cosa y la vida era otra cosa. Eso fue una de las lecciones de ese momento, pero yo dije, yo puedo lograr muchas cosas sin tener que romperme la cabeza, ¿sabes? Solamente tengo que convencer al otro que es real, más no tiene que ser real. Y eso fue maravilloso porque me abrió otro camino y otro aspecto de exploración y de investigación respecto a la actuación. Entonces recuerdo con mucho cariño esa época, también el volverte más popular, la novela era la más vista en su momento, entonces salir a la calle y que ya te digan, ¡ay, mire, muchacha, la novela! Era como, uy, que no. Y eso que era muy poquita gente en ese momento. Pero para uno era como, no sé si eso está bien o está mal. No sé si el que te señalen es porque te están, no sé, aplaudiendo o te lo están criticando. Entonces, entender eso es todo un proceso. Pero yo sabía que tenía que llegar al set, tener mis líneas aprendidas y hacer lo mejor posible. Y tuve a Carmenza como mamá, que fue maravillosa porque una actriz de toda la vida, y yo siendo su hijo y escenas muy fuertes, yo dije, yo quería que ella brillara,
no porque ella no brillara por sí sola, sino que siempre pensé que yo le podía dar a ella lo que ella necesitaba. Y ahí entendí que cuando tú actúas, si estás con otro, tú brillas si haces brillar al otro. Y eso fue también un aprendizaje muy bonito, porque en ese momento yo no quería, yo estaba ahí como casi accidental, y yo dije, bueno, aquí estoy, voy a hacerlo bien. Pero esas escenas después con los dos fueron muy chéveres, y eso fue, yo creo que lo que me dio el siguiente trabajo y así. Entonces digamos que aprendí mucho sobre el trabajo en equipo ahí también. Muy interesante, y además de haber compartido escenas con Valerie Domínguez, con la gran actriz Alejandra Borrero, es un lujo, con Jorge Cao, Claro. Jaima Torres, José Luis Paniagua, que en paz descanse, el gran Fabio Rubiano. Por ejemplo, conocí a Fabio en esa novela y después me lo encontré años después como director y pues bueno, son estas cosas que le van ocurriendo a uno. Yo creo que más hay una gran parte de eso que ocurre es la disciplina y tomarse esto muy en serio, ¿no? A pesar de que mucha gente escoge esto como escampada, no sé. O sea, esto es un trabajo muy serio y de mucho compromiso. Así es, y de mucha disciplina. Sí, es valioso porque te pone en un lugar, te saca de tu zona de confort y eso es chévere. Háblanos de tus personajes en la serie Popland, que fue transmitida por MTV Latinoamérica, La Nocturna del canal Caracol, Las Vegas del canal RCN y El Managerman del canal RCN. Bueno, Popland, estos proyectos eran un proyecto juvenil. Yo era el más viejo de todos. En ese momento tenía 28, 29. Pues me veía como el menor. Pero pues fue chévere porque fue también cuando empezaron estas productoras internacionales. Inicialmente fue MTV, RTI, bueno, con Telemundo, a fijarse en lo que pasaba en Colombia y venían a trabajar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, ir entendiendo como esa globalización del trabajo fue chévere porque trabajé con mexicanos, trabajé con gente argentinos y entonces y todos muy jóvenes, ¿no? Con esta onda de también decir, uy, estoy en otro país. Fue muy chévere porque pues yo ya tenía una experiencia ganada y lo más importante de Popland para mi carrera fue que pude hacer comedia. Yo venía haciendo comedia en el teatro, pero en audiovisual siempre tenía unos dramonones. El matrimonio feliz, Tres Milagros, Rosario Tijeras, una película que se llama Estrella del Sur, donde los personajes eran súper dramáticos y era de verdad, llegó un punto donde aquí en Popland pude hacer comedia. Fue la primera vez que me dieron como ese chance de decir, ¿será que la logra? Y yo, deme la oportunidad. Y ese era el espacio y ese era el acuario para el océano para mí. Entonces, eso fue como el primer punto donde pude marcar un poquito el ritmo de la comedia en audiovisual. Y bueno, eso ya después llegaron otras, como lo bien dices, como La Nocturna hice algo muy pequeño, pero pues siempre jugando, siempre muy como, bueno, ¿qué hay que hacer? En Las Vegas era ya comedia y dirigido por Fabi y por Ramiro Meneses, entonces eran muy permisivos porque confiaban en mí. Siento que los directores a veces confían en mí para que yo pueda desarrollar lo que ellos están pidiendo. Y si es comedia, creo que dicen, haga lo que usted sabe hacer. Yo, con mucho gusto, pero también necesito porque si no me voy a la porra. Y bueno, en general el man pues hice un par de apariciones especiales porque admiro mucho a Santiago Alarcón y para mí era importante, y a Rafa Sea, que era amigo mío desde la escuela. Entonces era muy chévere poder estar con ellos en otro lugar. Y fue ahí en Germán y pudimos ahí jugar porque se trata de eso, de jugar, de pasarla bien. Que eras el hijo perdido del actor Carlos Hurtado. Que correcto. Era don Carlos, y en el man de Germán era un fan psicópata personificado por la gran actriz Aida Boza. Correcto. Pues o sea, yo estaba ahí que tenía 30 años ya casi, 31, pero bueno, genética, vuelvo, insisto. Pero pues eso me daba más posibilidad de jugar, ¿no? Uno se ve joven, pero tiene una experiencia acumulada, entonces aprovecha eso para darle lo mejor a los personajes. Y hacer de loco siempre va a ser un gusto. Siempre va a ser muy chévere hacer de loco. En Netflix actuaste en 2 producciones que eran para Caracol Televisión, Siempre Bruja y Chichipatos.
¿cuál fue el que te gustó más, en donde te sentiste cómodo para actuar? Chichipatos, sin duda. Chichipatos fue también un gran salto porque pues yo siempre había hecho personajes de reparto, lo cual me enorgullece totalmente y me parece que uno tiene menos responsabilidad y puede jugar más. Pero en Chichipatos ya estaba siendo un antagonista, ya había un foco más presente, más directo. Y con Juan Camilo Pinzón, que es quien la dirigió, y pues con la idea que Dago había puesto en los libretos. Yo siempre hablo de la Santa Trinidad, es director, guionista y actor. Y en esos tres estamos ensamblados, pues el resultado es maravilloso. Y a mí Chichipatos me dio la posibilidad de hacer un personaje que nunca me había atrevido a hacer. De hacer un personaje que nunca me había atrevido a hacer, y es llevar un personaje casi a la farsa, pero en audiovisual, porque lo había hecho en teatro todo el tiempo. Entonces, el personaje del ñato Orduz, eso era una delicia porque como que era todo lo que uno quería hacer y le daban permiso. Entonces era un personaje que era súper físico, súper llevado al límite de la esquizofrenia, no sé llamarlo así. Entonces salían cosas muy divertidas, y pues que estaba trabajando con Jack Tugmanian, que es uno de mis grandes amigos, y con Antonio Sanín, que también pudimos entablar ahí una muy buena comunicación. Entonces me siento muy feliz del programa. De hecho, salió una segunda temporada, una película, queríamos más, porque esos personajes están ahí, dispuestos a volver a salir, y la gente en la calle ya los ve y los reconoce, y son personajes que tienen vida propia. Entonces, en Netflix fue Chichipatos, que era una producción original, la que me dio como ese espacio también de confiar en mí, de saber que ya estaba en otro nivel, pero para mí mismo, no para el resto, sino como que yo dije, yo también puedo hacer esto, también puedo hacerlo, y lo logré con los resultados. Entonces es una experiencia que recuerdo y añoro volver a hacer en algún momento ese personaje. Yo no me perdía ni un solo capítulo de Chichipatos, lo disfruté al máximo, y tu personaje era muy chistoso, que era de un traqueto esquizofrénico, a la vez gracioso, que vivía obsesionado por los trucos de magia del personaje que interpretó Antonio Sanín, de Juanqui. Tal cual. Era, además, que cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de construcción del personaje, la idea era sacar el traqueto, la idea del mafioso, de ese lugar común, ¿no? Tratamos pues digamos que llegamos a una cosa muy chévere, donde era un man que era medio rapero, medio, sí, como reggaetonero, y estaba chévere esa idea. Pero bueno, volvimos al tema del mexicano, de México como sustento del mafioso, que estuvo muy bien, pero entonces tocaba darle la vuelta desde la actuación. Entonces era un mafioso que era súper inseguro, súper niño, súper torpe, era medio ingenuo, pero realmente era ignorancia. Entonces ahí uno tiene como un cúmulo de posibilidades para hacer un personaje que brille en la comedia. Tú tuviste la oportunidad de actuar con los grandes, o sea, con Tatán Mejía y con Maleja Restrepo, el motociclista y la presentadora, en una película que se llamó Mamá Burante. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de trabajar con ellos. Pues imagínate, son gente que ellos sí son influencers, ellos sí son gente que creadores de contenido, que Tatán tiene clarísimo que pues ese es su trabajo, él es publicista además, y sabe venderse a él y a su familia como una marca en el mejor sentido, pues porque es su trabajo ser publicista. Entonces pues casi que la mayor experiencia en actuación la tenía yo sé que Maleja había hecho unas cosas, entonces casi que ellos decían, vámonos, confiamos en usted. Yo le decía, no, yo me les pego a ustedes, todo bien, esto es un trabajo en equipo, no podemos jalarnos. Y trabajar con Harold Trompetero, que ya había hecho muchas cosas y era la primera vez que podía trabajar con él, y conocer su estilo, conocer su forma de hacer cine. Entonces me fui de cabeza y ahí se generó una alianza. Después hice un par de cosas más con Harold, pero ahí fue conocer otro tipo de cosas que son tan válidas para hacer y que uno como actor debe saber desenvolverse en cada una de ellas. En este momento estás actuando en unas obras de teatro especializadas en la técnica de improvisación, como El Hostal, La Lucha de Improbando, y cuéntanos sobre tu participación en MasterChef Celebrity 2023.
pues todas están dentro de la improvisación. El impro yo lo conocí hace unos 2 años más o menos, gracias a Víctor Tarazona, que me invitó al proyecto del Hostal, un proyecto de improvisación hecho con actores de drama, por decirlo así, o bueno, actores que no tenían mucha experiencia en la improvisación, pero que sí eran muy buenos actores. Y era chévere unir esos dos mundos, porque al final una de las herramientas de la actuación es la improvisación. Pero el formato que él quería era solo con actores, él no quería improvisadores, no quería el equipo que ellos manejaban, sino quería hacer con actores. Y Víctor me dio las herramientas para empezar por ese camino. Fue esos momentos donde uno dice, estoy viviendo algo, una experiencia que nunca he vivido antes, porque es diferente cuando tú tienes que improvisar porque se te olvidó un texto. Listo, eso lo hacen los actores. Pero otra cosa es generar una improvisación, una historia a través de eso. Y gracias a él, porque además él es maestro en eso, pues nos llevó a un equipo de actores a jugárnosla y a botarnos como de un paracaídas. La sensación de improvisación es que tú te lanzas esperando que haya una red de apoyo abajo, una red de seguridad, pero no sabes si hay red de seguridad. Entonces esa sensación de vacío, de miedo, de incertidumbre, fue delicioso, es adictivo, porque después de ese proceso yo dije, a mí me gustaría improvisar. Y algunos compañeros que hacen improvisación empezaron a llamarme y yo no soy improvisador, hágale que usted puede. Y entonces ahora cada vez que salimos a un evento de eso se vive esa incertidumbre que es sabrosita, es adictiva, es como este miedito que quiero sentir y también el perder el miedo al ridículo, perder el miedo a ser interesante, sino simplemente, vuelvo y lo digo, jugar. Es como vamos a jugar con unas reglas establecidas y a pasarla bien. Cuando yo llego a MasterChef, llego a hacer lo mismo pero desde la cocina, pero a mí se me quemaba el agua, o sea, es una vaina y yo no sabía mucho y llegué a improvisar, pero con esas herramientas también, mantener la calma, ser muy práctico, utilizar las herramientas que tengo y cada cocinada, que era un ejercicio de improvisación y de adrenalina al 100%, porque era una vez más meterte a un lugar que no conoces, salir de tu zona de confort y meterte a un lugar que es totalmente ajeno a ti y fuera de eso tener una responsabilidad de corresponder y de cumplir con unos retos. Eso pues ahí estuve improvisando mucho, aprendiendo, entonces tenía que estar con el aprendizaje, o sea, el cerebro estaba todo el tiempo moviéndose la información, tenías la presión, tenías la tensión, tenías el estrés y aparte de todo ser tú mismo. Hombre, ya casi que uno se olvida de ser, como que no puedo hacer, simplemente voy a estar aquí en atención de esto que tengo que hacer y que se vaya dando lo que se vaya dando. Y creo que en algún momento se lo dije a un productor, le dije, es muy difícil, porque la gente le decía a uno, no, pero ¿cuál es esa máscara de tal uno, de tal otro? Es que se ponen máscaras. Yo decía, es muy difícil usar una máscara bajo tanta presión, porque además tú estás concentrado en una cocinada y aparte de eso tienes como 5 cámaras ahí pendientes de ti. Si tú vas a estar pendiente de la cámara, no cocinas. Y es un show de cocina, entonces por eso yo veía mucha gente cuando cocinaba que hacía unas caras muy chistosas y yo decía, no las harían si estuvieran conscientes de la cámara. Entonces, esa sensación de incertidumbre, de adrenalina, de tensión, de pasión, de juego, lo viví en esos tres lugares que mencionaste y lo sigo haciendo. Sigo cocinando, pero en mi casa, pero sigo en el show de impro porque lo veo como un entrenamiento para mi carrera, para mi rol, mi oficio y me encanta, me hace muy feliz. Eso es lo más importante y me imagino que ahora cocinas algunos platos que deben estar en su punto y los probaré. Por Dios, pues ahí voy, yo me llevé mucha información, yo creo que como todo, mucha información teórica y técnica y pues ahí uno a veces en la casa va y la practica y comete muchos errores, pero también a veces le sale bien a uno. Digamos que uno sale de un programa de esos, la gente cree que uno se vuelve un chef. No, aprendimos cosas. Ya por ejemplo a un huevo le echamos más cositas, no solo sal. Y a partir de eso pues ya eso empieza uno a sumarlo. El que sale de ahí y no estudia más, pues, pero uno se vuelve curioso, más que estudiar, curioso de la cosa, porque sí es una herramienta para la vida y me gustó. El mundo gastronómico es
es un universo por explorar y me gusta esa idea. Ahora eres influencer, o sea, TikToker e Instagramero. Ahora estás haciendo unos videos muy chistosos con el gran actor Jack Stuckmanian, o sea, con Jaco. Cuéntanos sobre esta iniciativa. Esto fue un grato y ameno accidente, lo llamo yo, aunque los accidentes no existen. Fue un momento que se juntaron muchas cosas. Se juntó esa pandemia que hizo que muchos de nosotros pues no pudiéramos sacar esa energía creativa en un escenario o en un set y acumularla. Entonces como que uno estaba muy... Por eso es que hacían en vivos, por eso es que se hacían entrevistas. O sea, yo vi actores que se volvieron reporteros, o sea, sí, actores que se volvieron periodistas, porque era una manera de escapar a eso de estar ahí. Otros hicieron series web. Mucho, pasó de todo. Y pues uno venía también desde ahí. Y nos encontramos con Jack y teníamos eso acumulado y empezamos literal, la palabra, a mamar gallo con estas nuevas opciones de las redes sociales. Y mamando gallo, porque como que teníamos que sacar todo eso, fue que empezó, y obviamente pues dijimos, vamos a compartirlo a ver qué pasa. Y empezó eso como a subir, todavía lo hacemos con esa intención. La palabra influencer o instagramer, no sé, para mí siguen siendo nuevas, porque al final yo subo un contenido en mis redes como si subiera que voy a presentarme en un teatro, que voy a estrenar una serie. Es como parte de compartirle al público que a uno lo sigue un contenido divertido. Y no hay ningún otro fin. Eso llevó a que de pronto una marca dijera, ay, tú eres tan chistoso que nos gustaría que mencionaras esta cosa en tus videos. Y yo dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo a mi manera, a mi estilo, lo que a mí me gustaría ver, lo que me gustaría que la gente viera de mí, y siempre en tono de la comedia, si se puede llamar así. Y bueno, eso ha sido una cadena de cosas. Yo no sé hacia dónde va eso, no me lo he preguntado, tampoco ha sido una obsesión, simplemente lo hago y me divierto. Por eso al principio dije, me gustaría ser más buen influencer, de mandar una buena influencia que entrar en otras dinámicas, pero también he aprovechado esa visualización o esa visibilidad que le da uno en las redes, y a veces voy con mi esposa a un paseo y me dicen, ay, ¿qué tal si te quedas y mencionas el hotel? Y bueno, pues yo lo hago, si me va a ahorrar unos pesos, ¿por qué no? Siempre lo buscan ellos son los que le piden a uno. Y uno va mirando, no todo se le dice que sí, porque pues, al final uno no es una revista, ni es... Pero pues lo que sí me ha dado es una libertad, digamos, de poder tomar decisiones sin la presión de lo económico. Entonces a veces hay cosas que no quiero hacer y no las hago, prefiero hacer otras que puedo hacer y que me divierto haciéndolas. Entonces es un universo que estoy conociendo, el de las redes sociales. Pienso que nosotros los actores o intérpretes o actrices, evidentemente, el mejor lugar que tenemos para trabajar es frente a una cámara, y estos aparatos pues son cámaras andantes. ¿Por qué no hacerlo? Si hay otros que lo hacen muy bien, ¿por qué no hacerlo nosotros que hemos entrenado toda nuestra vida para hacerlo? Y eso ha sido como una dinámica que me he puesto en la cabeza, como, ay, voy a jugar a ser actor desde mi celular. Y sigue funcionando, y a mí me encanta. No sé para dónde va, no sé, no espero nada, solamente seguir divirtiéndome. Cuando he visto los videos yo me toteo de la risa, no paro de reírme, pero los últimos me han parecido de los más chistosos cuando nombras los slowlies y los language in Latin music. Uy, eso es muy bacano, yo me río a carcajadas y lloro de la risa, mi hermano. Eso surge del juego. A veces nos sentamos Eso surgió una vez porque Jaco me dijo, ay, vea, acá hay una aplicación donde usted habla en español, o sea, la inteligencia artificial, usted habla en español y automáticamente se lo traduce a otro idioma. Entonces, si usted va a otro país y no sabe, va a Alemania y quiere pedir una cerveza y no sabe cómo hacerlo, usted dice, quiere una cerveza, y luego lo traduce y ahí lo dice. Entonces, explorando esa aplicación, porque surge como de, ay, venga, esto está muy chévere. Empezamos a mamar gallo y eso nos fue llevando a eso. Es eso. No hay como, las dinámicas son muy orgánicas. Entonces
Entonces es como, y como él y yo hacemos, ahí hay un cortocircuito, por llamarlo así, o hay un enlace que nos hace que podamos hacerlo de la manera en que lo hacemos, entonces nos dejamos llevar por eso. Entonces el otro día era como, ¿cómo le diría uno a la comida? Entonces yo dije, pensamos en lentejas, yo dije, pues lento, slowly, lentejas. Ya, o sea, obviamente eso es un absurdo y para muchas personas puede ser algo, una tontería ridícula, pero nosotros somos así, somos ridículos y tontos y nos sentimos muy orgullosos de eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, ahí nace todo. Todo el contenido nace así, de jugar, de explorar, de ir un poco más allá, a ver qué pasa. No se pierdan los videos de Yaco y Viaso, que están muy buenos y para que se traten de la risa. Claro que sí. Ahí lo verán en @Viaso. Ahí verán todo lo que hacemos. Viaso, a las personas que quieren hacer actor, ¿qué consejos o qué parámetros les darías para que ellos se formen de una manera positiva? Pues siempre se van a equivocar, pero que lo hagan siendo transparentes y justos con lo que hacen. Bueno, ¿yo qué les diría? Yo voy a decir lo que yo hice, que a mí me sirvió y creo que puede ser una inspiración. Y fue confiar en mí, confiar en que eso era lo que me gustaba, pero descubrir por qué me gustaba. Digamos que hay muchas razones válidas por querer ser artista o en este caso actor o actriz. Como yo las he nombrado durante toda esta entrevista, hay cosas que vienen de adentro y que tienen que ver con una felicidad profunda. Decidir serlo de manera profesional o dedicar su vida a ello sí requiere preguntarse por qué. Y seguramente ahí encontrarás respuestas de por qué sí hacerlo, por qué no. Porque quiero fama, porque quiero plata, porque quiero reconocimiento, porque soy feliz en un escenario, porque quiero salir en televisión, porque quiero, 50.000 opciones. Está bien, todas son válidas, pero pregúntense siempre ¿por qué? ¿Cuál es la razón, el origen? Si es por plata, sean otra cosa, se los juro. Pueden ser otra cosa y les puede ir mejor. Pero si hay una pasión, si hay un impulso, si hay una necesidad de decir algo, es muy probable que lo hagan con mucho amor. Más que pasión. Yo no hablo de pasión, sino hablo de amor. Y el amor no es un sentimiento. El amor es una fuerza que invita a hacerlo. Porque entonces si se hace con amor, también lo que se reproduce se hace con amor. Ahora bien, descúbralo. Esa es la tarea más difícil. Pero eso pueden ser palabras que los pueden guiar, ¿no? Un poco de amor, un poco de origen, un poco de qué tanto estoy dispuesto a dar de mí en esta carrera, disciplina, mucho estudio, formación si es posible. ¿Por qué? No porque uno sea un nerdo de esto, sino porque al final de cuentas eso les va a dar el sustento y la base para sostenerse a través de los años. Que no sea un fogonazo de un momento donde alguien te vio y te dijo, ay, ve y actúas. Bueno, y lo haces bien, pero hay que sostener eso, porque en algún momento eso se va. El físico se va el gusto por ciertas cosas, pero si hay amor profundo, eso se mantiene hasta el final y a uno le gusta todo y le sabe, hasta lo más duro. Dije muchas cosas, pero métanle ahí mucho amor a la cosa, pregúntense por qué lo hacen, por qué lo quieren hacer, cuál es la razón principal. Todas son válidas, pero que las pueda sostener para cuando lleguen esos momentos de duda, porque a veces uno dice, ¿yo por qué le dediqué mi vida a esto y no ha pasado nada? ¿Qué quería que pasara? No, quería que me reconocieran. Bueno, de pronto no es haciendo esto, sino haciendo otra cosa. Actuar va más allá o ser actor va más allá de lo aparentemente visible. Es una cosa muy profunda. Y si llegan a ese origen, todo les va a salir bien. Bueno, mi querido Viaso, se nos acabó el tiempo. Te felicito por esa exitosa trayectoria que llevas con la actuación y te felicito porque eres un hombre valioso y tú todo lo que has expresado son como unas herramientas para que los que van a actuar sigan adelante, que se conozcan a sí mismos y que se valoren y para adelante, mi hermano. Sí. Entonces te deseo todo lo mejor, mi querido Viaso. Muchas gracias. Por fin lo logramos, Sebas. Llevamos tiempo tratando de lograrlo y es un gusto haber podido compartir esto contigo y es de verdad, me siento feliz de que me hayas tenido en cuenta y me hayas invitado.
Claro, ¿cómo no voy a tener en cuenta uno de los magnos actores de la televisión colombiana, que es el Gran Biaso? El Gran Biaso, el pequeño gran hombre. Así es, sí, señor. Bueno, pastores, entonces, no se les olvide el lema de nuestro programa. No se pierdan más episodios de Parchando con Sebas, que están muy buenos, y disfrútenlos al máximo. ¡Suscríbanse!